¿cómo andan? Aquí, viernesito de podcast con mi amigo el Luis. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Porque ya no me dijiste camarada. Camarada. Como hace rato, porque hace rato sinvergüenza en una prueba que estábamos haciendo osó llamarme camarada. Dijo, ¿cómo estás, camarada? Y así, con ese acento rusiano. Dije, oye, no te confundas. Yo no soy ni alabador del Che Guevara, ni soy rojo, ni comunista, ni... Eso me sonó medio extraño, pero lejos... Se ofenden fácil. Y luego, pues con esta voz nasal, pues quién no. Fuera de eso, estoy muy bien, mi querido Kassel. Pues mira, pues aquí lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de un tema que yo creo que la gente, más allá de que sea un debate muy veraz o muy fuerte o algo que no se quiera hablar, como el tema de la otra vez, que era la autocensura, yo creo que más bien este tema es más, la gente es más ignorante en el tema, pues es más ignorado, es un tema que realmente no se sabe y que yo quiero al menos declarar que es, ¿no? Que sería el arte. El arte creo que es algo que para nosotros lo vemos día a día, lo usamos todos los días, pero no nos damos cuenta. Cualquier persona, incluso si estás viendo una película, estás leyendo un libro o estás escuchando música para relajarte, ya estás consumiendo arte, ¿no? También hay que tomar en cuenta que el arte puede estar pues en un punto donde se comercializa. Entonces yo quiero empezar primero preguntándote a ti, que tú qué piensas que es arte o para ti qué es arte. Mira, primero que nada te quiero decir que para este tema me hiciste estudiar bastante y más allá de aclararme cosas, que sí, evidentemente hubo cosas que me quedaron un poquito más claras, me surgieron más preguntas. Pero aquí yo te quiero regresar la pelota porque tú sabes un poquito o un muchito más que yo de arte. Me gustaría que tú dijeras qué es lo que tú consideras arte, por qué. Y posteriormente, bueno, ya doy mi definición, que a lo mejor es un poco simple, es un poco corta, pero ya a partir de ahí podríamos empezar a hacer un diálogo y a ver en qué puntos coincidimos y en qué puntos estamos a lo mejor estamos en sendas. Mira, es muy fácil para mí y la gente se complica más de lo que debería. El arte para mí es todo aquello que mediante una técnica, transmite una expresión sentimental o transmite un mensaje. Esto tiene que venir acompañado forzosamente con una técnica. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, si yo quiero saber qué es fútbol y qué es básquetbol, hay una manera de hacerlo. Hay una enseñanza, hay un proceso, hay una técnica, hay algo que dice que esto no es básquetbol y esto no es fútbol. Yo no puedo agarrar la pelota si no soy el portero en fútbol y decir, no, es que así se juega como uno quiere, se juega como uno lo siente y se juega como uno lo puede expresar, ¿no, señores? Y así es lo mismo el arte. El arte no se sale, no por estar en una métrica de sentimentalismo, no por estar en un parámetro de querer transmitir una emoción, quiere decir que no tiene que tener una técnica y que no tiene que tener un proceso. Y en esta técnica también encuadra una rama. Por ejemplo, si tú estás haciendo poesía, puede haber lo que es el poemario, que es un poema diario por un sentimiento. Puede haber poesía revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás en la pintura, puede haber pintura que sea surrealista, puede haber pintura que sea no sé, pintura gótica y así. Entonces esa misma técnica te va a llevar a una raíz en sí. Entonces, así de fácil, si tú me preguntas qué tipo separa de una cosa que es arte a otra, es la técnica y prácticamente la rama. Si tú no tienes una técnica y haces cualquier burrada como se ha hecho últimamente con el arte moderno, que si yo me cago en una lata y la pongo ahí a exhibición, entonces eso no es arte, porque no tiene una técnica, no tiene algo predeterminado y algo que tenga un razonamiento. Si tú no lo razonaste, si tú no lo preparaste antes, güey, o sea, cagamos diario. Eso no es artístico. Es lo que yo digo, no porque tenga que ver una emoción hace que sea algo artístico. No todo lo que sea creativo tampoco es artístico.
que ya voy a tocar el tema más a profundidad, pero tú dime, ¿qué consideras que es arte para ti? Bueno, mira, hay algunos puntos en los que sí puedo coincidir, otros en los que discrepo. De vuelta, eso ya lo vamos a hablar más tarde. Bueno, yo a partir del estudio que puedo hacer en relación a qué es el arte, algunos documentos que me puedo encontrar en internet, de algunos artistas que tienen videoconferencias en YouTube, puede llegar a la conclusión de, bueno, sí coincido con ellos, en que el arte es una ciencia, entendiendo como, en ese sentido, la ciencia, un compilado de conocimientos que tienen su fundamento, tienen sus bases y tienen una finalidad. Aquí también, yo ahí coincido con Erra, por ejemplo, en que debe de tener necesariamente una técnica. Y como finalidad última el arte, para mi punto de vista, sí debe de no solamente despertar un sentimiento, proyectar un sentimiento, sino invitar a la contemplación a aquel que es el observante de la obra de arte. Claro. En ese sentido, es como el arte, considero que debe de manifestar la verdad a través de una faceta o una cara que se llama, o que se le conoce con el nombre de belleza. Entonces, aquello que invita a elevar los sentidos, a contemplar, a encontrar algo bueno en el arte, como finalidad última, es un elemento, a mi punto de vista, fundamental para considerar una obra como una obra de arte. Por ejemplo, hay algunas etimologías que yo me encontré también en internet y en estos distintos textos y de estos distintos intelectuales y de esos artistas que hablan respecto al origen, ¿no?, de la palabra, del concepto en sí. Hay una que procede de, por ejemplo, arete. Arete viene de excelencia, y la excelencia requiere virtud, requiere un esfuerzo, como lo dijo Erra. No es cualquier persona que toma un papel, un lápiz y hace un monito con palitos y bolitas. Tiene que desarrollar cierta técnica, tiene que haber cierta virtud, cierto esfuerzo, cierta paciencia, cierto sacrificio, claro, para lograr el cometido y proyectar un buen arte en el sentido de lo técnico. Hay otra acepción que es el arte facere, o el artificio, que es aquello que es producido por la mano del ser humano. Pero esto no tiene como fin último la belleza, sino un fin meramente práctico. Por ejemplo, en el micrófono, para hacer el micrófono se requiere alguien que sepa hacer el micrófono, un conocimiento que hay detrás para producir un micrófono, pero el micrófono en sí mismo no debe reflejar algo que me invita a mí a contemplarlo y a elevarme y decir, pero qué bella es la vida, pero qué bello, hay algo por lo que hay que vivir, etcétera, etcétera. Cumple con un fin meramente práctico. Sí. Entonces, creo que hasta ahí dejo la definición. Es que yo, por ejemplo, ahí ya estamos entrando un poco en el tema de que para mí el arte no tiene que ser totalmente bello. Porque tú le estás diciendo como que, bueno, invita a la catarsis, por decirlo de una manera. No, a la catarsis no. Bueno, invita a la belleza, invita a lo bueno, a lo bello. Y yo creo que no, porque el arte en sí, sí invita a la perfección, como dices. Lo que es mejorar una técnica. Si tú, por ejemplo, ves a los artistas más grandes del mundo y puedes ver una pintura, no sé, X pintura, ¿no? Pongámosle, digamos, la Mona Lisa, ¿no? Que para mí no es una gran pintura, la verdad. No se me hace una muy buena pintura, pero el contexto aquí es que esa pintura pudo llegar a sorprender porque tenía una técnica nueva que era hacer un tipo difuminado al final que hacía como hace el ojo, ¿no? Cuando ves muy a lo lejos, ves nublado, borroso, exactamente. Entonces, está invitando a revolucionar la técnica, a perfeccionar. Entonces, en ese punto sí estoy de acuerdo que sí busca la perfección, pero no tiene que ser bello, porque no todas las emociones son bellas, pero todas las emociones las necesitamos. Si tú te sientes triste, es una emoción que si tú quieres estar feliz todo el tiempo por alguna razón y la evades, lo único que te puede traer es una enfermedad o te puede traer otro tipo de causas, pero te aleja pues del poder tener ese, que yo es lo que creo que es más el arte, esa catarsis, esa proposición de sentirte en ese momento comprendido, de sentirte en esa emoción. Y ahí es donde el espectador entra. El espectador sí tiene que ver, pero no, el espectador no define el arte, que es diferente.
y eso ya lo vamos a hablar al rato, que hablemos de separar el artista del arte, pero a lo que voy es, no todas las emociones son buenas. Si tú ves el arte gótico al inicio, los muy académicos en ese tiempo no lo consideraban arte por lo mismo, porque tenían el mismo concepto que tú, un concepto que para mí es un poco más antiguo, que es que el arte tiene que invitar a lo bello todo el tiempo. Entonces ellos decían, empezaron con el arte gótico, que eran muchas pinturas de demonios, de güeyes, no sé, torturando a alguien, etcétera, etcétera. Pero muchos artistas lo justificaban porque te ponían, por ejemplo, una escena donde tal demonio o tal cosa estaba torturando a un ser que había sido vil. Entonces eso les invitaba a que no fueran como ese ser, ¿no? Como ese rey o como esa persona que había sido vil y déspota. Los invitaba a, oye, está bien, no hagas esto porque, mira, visualmente te choqueaba. Decías, ah, cabrón. Entonces, cuando llega el arte gótico empiezan a venir muchas técnicas también nuevas, que es, por ejemplo, dejar de usar el oro para hacer la representación de, valga la redundancia, del oro en la pintura. Empiezan a usar matices de blancos, matices de amarillo, etcétera, porque antes la pintura se sacaba de los minerales, se sacaba de otros medios, no como ahora que son pues acrílicos, otro tipo de materiales químicos. Entonces, yo creo que hay mucho arte que te invita a poder superar o estar o comprender una emoción, como lo que te decía anteriormente. Si tú ves la metamorfosis de Kafka, ahí ves como el principal, que es un escarabajo o una cucaracha, ya lo verá cada quien en su concepción, porque hay un debate sobre eso, si es una cucaracha o un escarabajo, pero el punto es de que él amanece y es este ser asqueroso, que cuando su familia se da cuenta de que se convirtió en eso, lo repudian y lo tratan mal, les da asco, aunque él fue el que mantuvo a la familia durante años, lo tratan como menos. Entonces yo creo que al final él muere solo y no hay una catarsis donde diga, ah, todo fue bueno, la familia se dio cuenta de que estaba mal. Y no, aquí al revés, te están poniendo cómo podemos llegar a ser tan superficiales, cómo podemos llegar a ser tan banales, cómo podemos llegar a ser tan malagradecidos con alguien que fue bueno con nosotros, ¿no? Entonces te invita a sentir una emoción y a comprender algo que es negativo, pero que es también del ser humano. La agresividad es del ser humano, el sentirse triste es del ser humano, y creo que son emociones por las que tenemos que pasar para poder estar bien y para poder llegar a una felicidad y a una comprensión, ¿no? de las cosas. No sé tú por qué piensas que el arte tenga que ser bello. Sí, sigo sosteniendo que el arte debe de ser bello, pero al mismo tiempo coincido con un montón de cosas que has expuesto. Por ejemplo, ya voy a empezar a desarrollar y a lo mejor me voy a mover por las ramas porque voy a tocar es que dijiste un montón de cosas y me gustaría abordarlas todas. Okay. Pero principalmente algo, bueno, respecto a las emociones. Bueno, sí, yo coincido, las emociones en sí mismas son herramientas, no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, si yo siento miedo al ir, no sé, al momento en el que yo esté cruzando a lo mejor un callejón muy oscuro, ese miedo me sirve para estar atento y estar alerta. Sí, claro. En todo caso que hay una amenaza, bueno, ese miedo ya me está advirtiendo. Pero si de repente tengo un miedo irracional que me impida accionar o actuar cuando es menester actuar, bueno, ese miedo lo estoy utilizando para hacerme un mal a mí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo coincido. Yo tampoco en ningún momento he propuesto que solo debe de manifestar emociones bonitas y lindas. Entonces, justamente, ¿no? La belleza no se trata de un sentimiento en sí, sino de un resplandecer de aquello que es bueno. Es una otra definición que me encontré de qué es la belleza, que es el resplandecer del bien o el resplandecer del ente o del ser. Por ejemplo, yo no sabía del arte gótico, tío, yo soy mero ignorante en el arte. Pero, por ejemplo, si me dices que al final de cuentas, o la finalidad de ese arte, de proyectar eso de un monstruo torturando a alguien, era finalmente un concepto de la justicia, y la justicia es una virtud. Bueno, finalmente, a pesar de que nosotros tratemos de ver en el arte una catarsis, finalmente terminamos queriéndonos acercar a aquello que es bueno, virtuoso y deseable.
incluso cuando este sea catárquico o catársico, no sé, Sí, no sé que cómo sea, que es un proceso de catarsis. Entonces, al final de cuentas, el ser humano va a buscar eso. Entonces, incluso en ese arte que podemos encontrar mal o ruin, ¿no? O ese tipo de acciones que nos parezcan a nosotros nefastas, el ser humano a través de esa catarsis o de esa reflexión va a querer alcanzar aquello que es bueno y va a tratar, a lo mejor una persona que tenga un malestar, ¿no? Sí, claro. Y quiere a través del arte también buscar esa, ¿cómo decirlo? Esa redención. Sí, Al final de cuentas va a acceder o va a alinearse a esa finalidad que es salir de ese malestar para entrar en un bienestar. Por ejemplo, hay lo que te decía también hace rato, que hay ciertas manifestaciones del arte donde yo sí considero, y también coincido contigo, lo dijiste de una manera distinta, pero creo que la idea es la misma. Por ejemplo, en la escultura o las artes plásticas, o como puede ser una pintura, por ejemplo, yo sí cuestionaría si es arte realmente una pintura, por ejemplo, donde se representa con la mejor técnica del mundo, no importa, una violación. Eso por sí mismo a mí no me eleva, me invita a vomitarme en aquel que lo hizo y me invita a vomitarme encima de la obra. Ahora, si este tipo de cosas trágicas, horribles, feas, terroríficas, trágicas, se presentan en una novela como por ejemplo la de Kafka, que yo no la he leído, pero sí me he leído otras novelas que de repente también te encuentras con ciertos pasajes que factores, sí, ¿no? pues, factores, situaciones que no son muy favorables, no son muy felices. Sin embargo, te invitan a reflexionar y al final sí terminan enalteciendo ese tipo de cuestiones. Ahora, sí, por ejemplo, nosotros ya una vez un poquito más maduros podremos entender de esa obra, de esa novela o de esa poesía o incluso de una película. Podemos entender qué rescatar y qué no, y qué rechazar. Claro. O por ejemplo en el cine, lo que te platicaba la otra vez también, ya sea en Batman o en el Capitán América, y eso también tiene que ver con esa expresión lírica heroica, me parece que se llama, que es aquello que plasma este tipo de emociones de las que hablaste hace un momento. Pueden ser emociones que nos inviten a repudiarlas o que nos inviten a elevarnos. Y es que esto creo que tiene que ver con... Nada más termino Sí, rápido perdón, con esto dale. y te dejo ya Sí, que, sí, no, que dale. complementes. Bueno, es que es importante. Vamos a tomar como ejemplo la película de Batman, por ejemplo. Tenemos al héroe que trata de alguna manera de resaltar lo bueno, el estoicismo de Batman, la virtud de Batman, sus códigos morales que tiene muy, muy concretos. Y tenemos al Guasón que empieza como de alguna manera a tentarlo. Y de alguna manera también es un contraste a aquel mundo ideal que trata de defender a Batman. A eso se le llama en arte, en lo que yo pude investigar, en esa lírica heroica se llama colisión, digamos, entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud. Y al final se busca enaltecer, bueno, que Batman al final de cuentas sigue sus principios, sigue sus códigos. Y no sé, creo que en algunas versiones Batman sí mata al Guasón, o hay otros Batmans que sustituyen al Batman original que sí matan, etcétera, etcétera. Pero el fundamento o el principio que quiero tratar de transmitir es ese, que en ese tipo de manifestaciones artísticas sí me parece que es válido y es bueno invitar al espectador a reflexionar. Cuando se trata de una escultura así en concreto, ahí sí yo me la pienso mucho. Es una escultura de un pedófilo, por ejemplo, ahí teniendo ese tipo de toqueteos, eso es una cochinada. Aunque tenga la mejor técnica del mundo, entonces yo digo ya para terminar, la técnica por más buena que sea, debe estar subordinada a eso que busca transmitir el arte, que sigo manteniéndolo, es la belleza al final de cuentas. O sea, sí te entiendo. Más bien es que hay dos maneras de verlo en este punto, porque yo sigo con lo mismo de que no tiene que ser bello en sí, pero más bien hay que saber considerar y ser más maduros, porque hay veces que hay gente que ve, por ejemplo, la naranja mecánica, ¿no? Ve la naranja mecánica, ve a este tipo que está con su bombín, vestido de blanco, golpeando vagabundos y etcétera, etcétera. Y en vez de entender el mensaje de cómo termina ese tipo, atormentado por su pasado, golpeado por sus amigos y con un destino horrible, lo ven como, qué chido, quiero ser él. Y lo imitan como tal cual niños cuando tenía 5 años y quería ser Goku. Y van a la calle y se visten igual y lo golpean. Y es que mi filosofía es... No, es que, o sea, ni siquiera comprendiste el autor. Ni siquiera comprendiste a qué iba la obra. No comprendiste nada. O sea, lo único que agarraste fue un elemento que te gustó y lo hiciste tuyo, ¿no? Y también depende, es a lo que vamos, ¿no? Lo que quiera evocar. Porque si una pintura lo que quiere evocar solamente
es la, digamos, de una manera la prostitución del mismo arte, que sería como choquearte, y solamente eso, que sería, no sé, películas, y que mucha gente va a estar en contra de mí, pero películas como, no sé, y sí me gustan, pero películas como Jason o como estas, que solamente se trata de un tipo matando a diestra y siniestra, y mata y mata y mata y mata, y realmente no hay una lección, no hay un mensaje concreto, solamente es, entre comillas, diversión, ¿no? Entonces, creo que está bien disfrutar, pero hay que saber separar lo que es arte y lo que no es arte. Que sería prácticamente, o sea, para mí, por ejemplo, si yo veo algo comercial, ¿no? Es que hay dos maneras de ver el arte, para mi punto de vista, y que es cuando deja el arte de ser arte y se convierte en un producto y ya no es arte. Entonces se trata de que sí, que el artista pueda vivir de esto. Yo no estoy en contra de eso. Que no me vengan con que no, es que ¿por qué quiere retribución por su trabajo, maldito? No, a ver, no. Es lo mismo que pasa mucho con la gente espiritual, como padres, o cualquier gremio que sea espiritual, que ¿por qué me cobran? A ver, entonces, ¿de qué va a vivir? O sea, no seamos payasos. O sea, de verdad, esta persona te está dando algo a cambio, y necesita esa retribución porque te está dando algo bueno, te está dando algo que te va a servir en la vida. Por ejemplo, un padre, yo estoy totalmente en contra de la gente que critica, ay, pero bien que ahí la limosnita. Sí, papá, pero güey, ¿de qué van a vivir? O sea, ¿de qué quieren que vivan? O sea, ¿quieres que sea padre y también trabaje 24/7? O sea, no se puede. Así como tú vas a la iglesia nada más los domingos, es lo mismo para él. Él tiene muchas cosas que hacer entre semana, que tiene que leer la Biblia, no sé, hacer, tampoco no hacen solamente una cosa, pero no me quiero meter en eso. El punto es de que yo creo que sí debe de haber una retribución hacia el artista, pero cuando su arte es sincero, sigue siendo arte. Cuando su arte viene de transmitir algo sincero, algo de su corazón, algo que viene de un pensamiento de él y que es creado por él, sigue siendo arte. Cuando se convierte en un producto que quiere manipular para su propio consumo, se deja de considerar arte. Por ejemplo, hay un gran debate que la gente dice que si el diseño gráfico es arte o no es arte. Para mí, sí tiene técnica, lo cual va a ser irónico, pero para mí no es arte. Porque el diseño gráfico, su punto de toda la carrera es vender. Tú te instruyes en todo para, ok, si tienes elementos artísticos que puedes combinar, etcétera, puedes combinar incluso fotografía, puedes combinar pintura, etcétera, etcétera. Puedes hacer algo que parezca artístico, pero no es arte porque tu finalidad es solamente el consumo, es solamente vender algo. Entonces, ya no hay mensaje, ya no hay emoción, es al revés ahora. En vez de que tú, de hecho aquí tengo una anotación, en vez de que el arte en sí sea sea la necesidad de un humano de transmitir una emoción, es al revés ahora. Quiere solamente evocar una emoción en el espectador. Entonces todo se basa en la emoción que va a transmitir el espectador y no la emoción del artista al querer transmitir algo o dar un mensaje de algo. Entonces es ahí cuando la misma técnica ya no es arte, ya solamente es el vender por vender. Y lo mismo pasa con el reggaetón, lo mismo pasa con el cine, lo mismo pasa en muchos ámbitos del arte donde deja de ser arte. ¿Por qué? Porque ya no se trata del artista, ya solamente se trata de comercializar con algo. Entonces deja de ser arte porque es un medio. Ya cuando yo me pongo a producir frijol, ya no estoy siendo artista, estoy produciendo, y eso es todo. Tú ves un comercial y lo único que quieres es evocarte que consumas, que te sientas así, que te provoque ciertas emociones por sus colores, por su vibración, por su sonido, y ya no te está haciendo nada artístico. Por más que la gente diga, no, sí es artístico, es un artista, hizo esto. No, y es lo que yo quiero dividir, que la gente ya deje de pensar que cualquier burrada es arte, que cualquier cosa es arte, que cualquier cosa que sea medianamente, digamos, creativo, ya, por eso es arte. Entonces, no cualquier cosa es arte, no que yo me suba a un monociclo, ya, va el artista. Por favor, señores, por favor, o sea, de verdad, hay que empezar a ser un poco más maduros con el tema. ¿Tú qué piensas en cuanto a eso? Sí, ¿Que no sería arte? evidentemente yo coincido en que no todo es arte, porque caeríamos en la burrada de que si todo es arte, pues
pues nada es arte, ¿no? Justamente la definición va de eso, de limitar. Las esencias limitan el acto de ser de las cosas, y en ese sentido el arte tiene, digamos, hay algo que enmarca aquello que es arte. Lo que esté fuera de ese marco ya no es arte. Sí, yo coincido contigo. Por ejemplo, la etimología de tecné viene de aquello que se sabe producir, pero con un fin práctico. Entonces, sí, es algo que ya había abordado al principio del podcast, y yo coincido plenamente. No cualquier cosa, por ejemplo, yo di el caso del micrófono. Sí, en el sentido de arte fachere, sí es arte, ¿no? Pero en el sentido de trascendente del arte, no, pero por supuesto que no. Es como parecido a lo que dicen por ahí, ¿no? Hay un libro de Sun Tzu que se llama El arte de la guerra, ¿no? Entonces, yo estoy de desacuerdo con él. El arte de la guerra no es un arte, es un acto, y es un acto de poder. No veo lo artístico ahí. Sí, se demuestra una emoción, que es una emoción muy negativa, que es matar. Por eso te digo, no es tanto que sea bello o no sea bello, sino que estás creando algo y estás dando un mensaje. Y, ojo, para mí que ese arte tiene que a huevo crear, no algo nuevo, pero estás creando algo desde tu perspectiva o desde ti. No estás copiando. Ya cuando copias algo, ya no eres un artista, ya eres pues un virtuoso. Yo puedo copiar la Mona Lisa, por ejemplo, y no me hace artista, me hace un virtuoso, me hace alguien que sabe la técnica, alguien que tiene la facilidad. Así, si lo hago tal cual, eso no me hace artista, me hace un virtuoso, me hace una persona que prácticamente puede desarrollar una técnica impecable. Si yo toco la de Beethoven, no sé, cualquier rola, eso no me hace ser Beethoven. Aunque la toque mejor, aunque la toque con mayor precisión y que digan, wow, este güey es el mejor pianista, etcétera, etcétera. Tal vez sí soy el mejor pianista en cuanto a técnica, pero no soy artista, soy un virtuoso. Lo mismo pasa con los cantantes, cuando no crean su música, cuando lo único que hacen es interpretar y cantar. No son artistas, son virtuosos, son intérpretes. Y eso no quiere decir que uno sea más que el otro. Para mí un artista no es más chingón que un virtuoso o un intérprete. Ojo con eso. Puede ser Luis Miguel, tener la mejor voz, la mejor técnica, pero tal vez nunca haber escrito nada. La verdad lo digo así, no sé qué pedo con Luis Miguel, pero es un decir, ¿no? Entonces, el punto es, hay una diferencia, hay una diferenciación. La diferenciación no hace que uno sea mayor o que uno sea peor. Yo puedo ser mejor pianista que Mozart, voy a lo mismo, pero eso no me hace ser artista, me hace ser virtuoso, me hace ser alguien que estuvo practicando, que se estuvo esforzando, que estuvo desarrollando una técnica impecable. Y lo mismo voy con el arte realista. Cuando tú vas a hacer arte realista, para mí no es arte, porque es una calca de la realidad. Entonces, ¿de qué me sirve si la estoy viendo? Si es algo evidente, es como lo que decía, te pasé una rola, que se las voy a dejar ahí en la descripción, es de Solitario, que habla de, ok, el que plasma lo evidente, pues no hace nada. O sea, es como si yo digo, mira, pues el sol da luz. Ah, pues sí. No me hace filósofo, no me hace poeta. Plasmé algo evidente, y es lo mismo en el arte para mí. Si estás plasmando algo evidente, para mí ya no es arte, pues ya simplemente es una copia de algo, ¿sabes? Entonces, muchos se ofenden porque yo les digo, oye, es que no sé, tal güey está tocando la guitarra y toca la de Kurt Cobain, la canta igualito, tiene hasta el mismo disfraz y todo, se ve igual. Y, qué buen artista. Y les digo, no, ese güey no es un artista. Ay, ¿cómo no? ¿No viste cómo? No, te estás deslumbrando por la coraza. Puede haber incluso alguien que sea un mal artista, pero que sí esté creando, pero sea mal artista. Hace su música, está horrenda, pero lo hace artista. Por eso digo, un virtuoso no es menos que un artista, ni un artista es menos que un virtuoso. Son simplemente cosas separadas, como separar al delantero al portero. A mí se me hace igual. Nadie puede decir, no, el delantero hace todo en el fútbol o el portero. No, hacen su parte porque son un equipo, son parte del mismo proyecto, pero eso no quiere decir que te convierta. Y por eso es muy definitorio cuando alguien hace una obra y cómo la puede exigir, porque muchas veces pasa de que, no, yo creé hace poquito un juicio de que el guionista decía que él había creado a Jason
y el director decía que él había creado a Jason porque lo había plasmado. Entonces, ahí ¿quién es el artista? ¿El que lo imaginó o el que lo interpretó? Lo mismo pasaba con Stan Lee y Jack Kirby. Decía, yo hice Spider-Man porque yo le escribí la historia, yo escribí todo. Y el otro decía, no, pero yo creé el personaje, yo hice cómo se ve Spider-Man y cómo la gente lo ve ahorita. Entonces, para mí, ahí son 50 y 50 los artistas. Pero bueno, para ti, ¿tú qué dirías? ¿Se tiene que separar al artista del arte? Es que has dicho un montón de cosas. La sección pasada ya ni siquiera pude complementar bien. A ver, pues podemos... No, ya se me fueron un montón de cosas, pero más o menos sí, lo que se me quedó, lo del arte de la guerra, sí. Y yo también coincido, ¿no? Y además, justamente, creo que ahí más o menos estás entendiendo por qué el arte no puede ser algo ruin, algo asqueroso, ¿no? El arte de la guerra, bueno, el arte como, sí, pulido de la técnica, un desarrollo, un conocimiento para una finalidad en particular, sí, se puede llamar como el arte de la guerra, ¿no? Pero algo que invite, ¿no? A contemplarse, qué bella es la guerra, ¿no? A lo mejor en un sentido de defenderse. ¿Y qué defiende uno en la guerra? Bueno, la vida es buena en sí misma. Entonces, cada que se haga un desarrollo de este tipo, se va a encontrar con que la final del ser humano es incluso mantenerse como viviente, se quiere permanecer como viviente y el ser, nuestra existencia es buena, a menos que haya algún enfermo que diga, no, mi existencia es mala. Bueno, proceda a quitarse la vida, no me haga caso, porque luego van a decir, no, miren el podcast, invitan al suicidio. Pero es simplemente para reflexión, ¿no? Porque hay muchas personas también que, así como entienden este tipo de, o tienen este tipo de posturas medio radicales que, a mi punto de vista, es mucho llamar la atención. No, ¿quién dijo que la vida es buena, no? Bueno, de vuelta, ¿no? Y esto es broma, esto es sarcasmo, ¿no? Bueno, procede a quitarse la vida a ver si es verdad que no considera su vida buena. O el día de mañana que muere un ser querido, a ver si no le llora. No, la vida es cualquier cosa, no es azarosa, no tiene ninguna valía para nadie, es una construcción social o cualquier barbaridad de este tipo. O por ejemplo, que también me he topado con personas que en ti no lo encuentro, sí hay algunas diferencias que tú y yo tenemos, pero no te veo en ese extremo de negar ciertas cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, pero tú qué sabes, hay gente que puede admirar lo grotesco y considerarlo bello. Violaciones, qué sé yo, tripa, sangre. Y digo, bueno, hay dos sopas principalmente, yo digo. Una, que esa persona sí esté mal de la cabeza, tenga algún problema, ya sea corpóreo en el cerebro, ¿no? Que habrá que hacer algo al respecto, o psicológico, que tenga algún daño psicológico, alguna patología, hay que tratar eso. Caso número dos, que se me ocurre, que creo que es el que comúnmente se da, que las personas llaman la atención o quieren llamar la atención, quieren ser los únicos y detergentes. Yo quisiera ver si estas personas que alaban lo feo en las obras de arte, lo grotesco, lo horrible, lo ruin, y que eso los eleva y los invita a contemplarlo, porque la vida, Bueno, a mí me gustaría saber, bueno, estaría bueno encerrarlos, ¿no? A modo de experimento en una prisión o en un psiquiátrico, durante unos 4 meses, para ver cómo reaccionan, para ver si es verdad que se regocijan al momento de ver violaciones, ¿no? Hay que encerrarlos con los peores de los peores, con violadores, criminales, pedófilos, etc. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Registrar ahí si es verdad que ellos están como en éxtasis, ¿no? Viendo todo este tipo de atrocidades, o ser víctimas de este tipo de actos, a ver si es cierto que ellos están como casi llorando, ¿no? Contemplando aquello que es bello por sí mismo, que es la sangre, las tripas. Bueno, eso como más o menos para complementar lo pasado, que fueron un montón de cosas, pero creo que hay un montón de cosas en las coincidimos, simplemente que a veces las expresamos de manera distinta. Ahora, lo de la diferencia entre artista y virtuoso, yo sí voy a discrepar, me parece que categóricamente. El artista, por definición, debe de ser virtuoso, y esto ya creo que tú también estabas de acuerdo con que el artista debería o debe de perfeccionar su técnica para proyectar una buena obra de arte. Porque, por ejemplo, si ahora mismo yo agarro, no sé, un cuaderno, una pluma, y empiezo a hacer un dibujito así de palitos y bolitas, y yo te digo, mira, qué bonito arte, ¿verdad? Es un ser humano, es hermoso, ¿no? A lo mejor si yo tuviera 5 años y Erra fuera mi papá, diría, qué bello acto, ¿no? De mi hijo que me está dando un regalito. Sí, claro. Pero eso no me vuelve artista, ¿no? A pesar de que el acto en sí mismo sea bello. Pero el arte en sí, ¿no? Lo que yo plasmé a modo de dibujo no es arte, ni es bello. Le falta técnica. Entonces la virtud, como es el perfeccionamiento del ser, está directamente vinculado con el buen artista. Si un artista no trabaja la virtud, es un mediocre, es un mamarracho. Es alguien que
por ejemplo, ahí coincidimos un montón, fuera de micrófonos hablamos un montón de ejemplos de este arte postmoderno en el cual, por ejemplo, yo me embadurno de pintura y empiezo a rodar por el suelo y a plasmar mis emociones y mis sentimientos. Bueno, yo carezco de técnica, yo no soy virtuoso, yo estoy haciendo las cosas porque sí. Sí, claro. Bueno, a mí creo que nos enseñan, o cuando uno medianamente estudia, a pensar antes de actuar, con una finalidad en concreto. Que nos podemos equivocar, es verdad, pero hay que actuar pensando en por qué y para qué hacemos las cosas. Incluso el artista, al momento de ese proceso en el cual va puliendo la técnica, debe de ser necesario también virtuoso en otros, manifestando otro tipo de virtudes, por ejemplo la paciencia. Si no es paciencia, se va a desesperar. Ya me pasaba mucho, a mí me gustaba dibujar de chico. Me desesperaba, agarraba las hojas, las arrancaba, las hacía bolas y ahora la chingara a sumar el bote de basura. Debía de construir esa paciencia, perseverancia, incluso valentía, te podría decir. Voy a hacer una obra de arte, por ejemplo, realista. El realismo está hoy muy mal visto. ¿Qué ultraconservador? Bueno, salga una buena obra de arte realista para que se entienda qué es porque, por ejemplo, el arte realista, como yo lo entiendo, no es un copiar y pegar. Porque la naturaleza misma, el ser humano no lo puede recrear. Trata de hacer, por ejemplo, a través de su creatividad, como tú bien dijiste, a través de la creatividad, simular aquello que ya encuentra en la naturaleza. Entonces jamás va a ser un copy-paste. Y además esa buena técnica que tiene el artista realista no se consigue de un día para otro. Tiene que pulir su técnica, sacrificarse, etcétera, etcétera. Debe haber ciertas añadiduras. O sea, por ejemplo, que ese ya sería a lo mejor tema para otro podcast y ya con eso termino para que tú sigas adelante. Dale. Por ejemplo, si la inteligencia artificial produce verdadero arte, yo digo que no. Sí quiero tomar ese tema. Y yo digo que no, porque de hecho, tenemos tiempo. La inteligencia artificial lo único que hace está tomando imágenes preexistentes, no hay creatividad, y eso sí es un copy-paste. Ahí no hay creatividad, no hay un ser inteligente, no hay una causa eficiente, no hay un ser inteligente, no hay un ser voluntario, no hay ninguna finalidad en concreto, no hay ninguna emoción. Como tú dices, ya del espectador es quien a lo mejor puede ser emocionado por este arte creado por la inteligencia artificial. Por la inteligencia artificial carece de emociones, carece de sentido trascendente, incluso a lo mejor una inteligencia artificial porrosa, ¿no? Que diga, no, sí, hay que invitar al espectador a lo bello. La inteligencia artificial no puede hacer eso. No, pero por ejemplo, bueno, tal vez la palabra virtuoso fue la que te resonó, pero yo lo que quería diferenciar es el artista y el intérprete. El artista es alguien que crea y el intérprete es alguien que duplica, que algo entre base de algo ya hecho, no es que haga algo nuevo, no, porque eso ahí ya te convierte en artista, sí, pero más bien que copia. Si tú eres un vato de covers, ya no eres artista, eres un intérprete. Sí, pero aún así yo no sacaría, o sea, yo no divorcio esos conceptos porque el artista también, o sea, no es como una dicotomía de artista o virtuoso. El artista también es virtuoso, el intérprete es virtuoso, ambos son virtuosos. Sí, más bien sería ambos, intérprete y artista. Ahí fíjate que ese tema en particular yo no lo profundicé, si realmente el intérprete, yo te diría que sí, yo te diría en principio que sí es un artista, porque a menos que sea de vuelta un copy-paste, a menos que sea un copy-paste y de vuelta ya está en discusión, no lo profundicé, quizá Erra tenga toda la razón del mundo, pero por lo general los intérpretes agregan algo a la obra ya preexistente, a por ejemplo, una canción, le agregan algo de ellos mismos, cosa que la inteligencia artificial, a lo mejor retomando un poquito el tema de la inteligencia artificial, no puede hacer, no le está replicando. Aunque lo haga, yo creo que más allá de eso es como, no hay una intención, solamente, y lo más, bueno, vi una canción que estaba hecha, no sé, digamos, por alguien muerto, no sé, John Morrison y Paquita la del barrio. Jim Morrison, perdón. Y Paquita del barrio, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial lo hace, ¿no? Y se escucha casi igual, aunque hay algo muy extraño ahí todavía. Se escucha nada humano, pero... Se escucha rarísimo. Horrible. Yo he escuchado canciones de Nirvana y suenan... o sea, a mí me perturbó, lo escuché y dije, es que, no sé... Hubo algo ahí que simplemente no me hizo mucho... Más bien me hizo mucho ruido, ¿no? O sea, hasta, no sé, tétrica, no sé, está muy rara. Sí, no me gustó. Y el punto es este, o sea, yo lo que voy es, bueno, tal vez, no la palabra virtuoso, tal vez falle ahí,
pero más bien yo me refería a artista e intérprete. Ya cuando eres un intérprete, eres alguien que duplica, no te hace menos, es lo que voy. Si yo soy Luis Miguel y yo nunca he escrito ninguna de mis canciones, ni la música, ni la letra, pero llego y de una manera maravillosa, espectacular, impecable, virtuosa. A lo mejor tú quieres referirte a la palabra o el concepto imitador. No, porque, por ejemplo, en ese punto... Que lo que dices del Kurt Cobain que imita todo, incluso se viste igual, no, ya por está eso, rayando en una imitación. No, pero yo estoy hablando del artista tal cual, de la persona tal cual. Porque, por ejemplo, si eres Luis Miguel, es a lo que voy, no haces la música, no haces la letra, no haces nada más que llegar y cantar. Lo cual no te desvirtúa, no te hace menos, no te hace, ay, que me das asco, Luis Miguel, ¿cómo que no escribiste? No, bueno, yo tampoco estoy diciendo eso, ni lo entiendo como uno más y uno menos. Simplemente, a mi punto de vista, como buen intérprete que es Luis Miguel, como buen cantante que es, porque el canto es arte, exactamente. El canto es arte, en ese sentido yo evidentemente puedo decir con todo el derecho del mundo, me parece que Luis Miguel no escribió la canción, no sabe de poesía quizá, no sabe de prosa, no sé cómo se le llama eso de vuelta. Yo le recuerdo, yo de arte, este cabrón me puso a estudiar hace 10 días, 8 días, no estoy, o sea, en conceptos, palabras, términos, soy muy ignorante, háganle más caso a Ezra. Pero sí puedo decir que Luis Miguel es un buen cantante. Sí, claro. Y virtuoso, porque virtuoso. O sea, si no hay virtud, no puedes llegar a lo bueno. Si no te perfeccionas, sería un yo cantando en la regadera, pretendiendo que, uy, qué hermoso canto. Bueno, a lo mejor para mí sí, pero hay una técnica y unos parámetros que se deben respetar. Claro. No es aquello que a uno se le ocurra, que es mucho lo que hace el arte postmoderno. Pero no sé si quieres agregar algo, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que lo que pasa aquí, vamos bien, de lo que pasa aquí mucho es bueno, ya para terminar con esto del intérprete y del artista, es que a lo que voy es una más allá de lo académico, porque lo académico te va a decir lo contrario. Que por ejemplo, el que canta ya es artista, el que toca la guitarra es artista, y así, sucesivamente. Pero para mí, en mi definición de arte, que es yo creo que un arte un poco ya más consciente, es el que crea. Porque por ejemplo, no sé, Beethoven haga la filarmónica, el que tocó el violín, nadie se acuerda del que tocó el violín y lo tocó de una manera espectacular. No lo hace menos, no lo hace más que Mozart, pero lo que pasa ahí es que Mozart, como fue el creador de la obra, lo hace el artista de esa obra, y al otro lo hace simplemente un músico virtuoso. Entonces ahí es donde está el intérprete, está interpretando algo que creó alguien más, lo cual no te hace más ni menos, te hace una pieza y un engranaje importantísimo a la hora de crear arte. Y entonces el punto también es que si ahorita que tocaste el tema de la inteligencia artificial, para mí es totalmente una aberración pensar que la inteligencia artificial es arte, porque no hay una trascendencia, no hay una técnica, es un copy-paste como lo que habíamos dicho. Simplemente la inteligencia lo que está haciendo es replicar cosas que ya existen, es algo que simplemente está replicando y no está creando nada nuevo, porque la gente puede decir, oh no, ¿cómo no está creando? Y agarra esto y esto es lo que hace un artista. No, señores, porque simplemente lo que hace es unos parámetros de cosas que ya existen y recortar y pegar. No está ni siquiera creando, y más aparte no tiene una intencionalidad, no tiene una emoción. La misma máquina no va a decir, bueno, es que puse esta parte aquí porque me sentí de esta manera, puse esta parte acá porque representa tal cosa en mi vida. Claro que no. Entonces es una tontería creer que la inteligencia artificial es arte. Es como decir que simplemente por yo estar, es como Yoko Ono, era lo mismo, venía el arte moderno, que para mí la inteligencia artificial y el arte moderno es exactamente lo mismo, es basura, porque simplemente cualquier cosa, cualquier expresión ya es arte. Si lo que te decía, si yo me pongo pintura en las nalgas y me pongo aquí en la habitación a manchar todo, eso no es arte, eso es un loquito dando vueltas ahí, destruyendo y destruir por destruir, ni siquiera con una finalidad, ni siquiera con una proyección, no hay mensaje. Lo mismo hace la inteligencia artificial, por eso vemos retratos con monos todos extraños, con
10 manos, todos deformes. Entonces no trata de plasmar, y el día que se mejore, porque la gente va a decir, no, pero va a ir mejorando, esto solamente es ahorita, oye, inteligencia que lo hace perfecto, ok, te la paso, lo hace perfecto, pero no hay una emoción y no hay una creación nueva, no hay una revolución y no hay algo a que llegar, no hay una catarsis de algún ser demostrándose, simplemente algo replicando. El día que la inteligencia artificial se declare como el último arte, es el día que el arte murió, porque ya no se va a crear nada nuevo, ya no hay un humano interviniendo y haciendo pues prácticamente la invención de esto, que pues como decíamos es parecido al arte moderno, ¿no? ¿Tú quieres poner algo de eso? Sí, no, yo creo que, mira, por ejemplo, al arte moderno lo que se le puede rescatar es que justamente hay existe el elemento humano que está creando algo. Podemos decir que está creando algo muy horrible, o está creando algo muy malo. Está creando algo que le falta, ¿no? Pero está creando algo desde la humanidad, desde su naturaleza. Ahora, la inteligencia artificial no hace eso. La inteligencia artificial no es un ser inteligente, no es un ser con voluntad, no es un ser libre. No puede expresar emociones. Lo que hace es copiar y pegar, y a través de algoritmos, a lo que yo pude investigar poquito al respecto de este punto, es, bueno, la inteligencia artificial lo que hace es una especie de predicción a través de algoritmos. Va más o menos entendiendo cuál es la lógica de lo que se va haciendo y va haciendo ese copy-paste, tratando de que lo que se va produciendo tenga cierto sentido y cierto orden. Pero sí, son predicciones. Ahora, también es tenerle mucha fe a esa inteligencia artificial, el decir, no, el día de mañana ya verás qué buena y perfecta va a ser. Número uno, la inteligencia artificial está hecha por seres humanos de carne y hueso imperfectos. Por una consecuencia lógica, algo imperfecto no puede crear algo perfecto. La inteligencia artificial requiere del constante miramiento del ser humano, depende del ser humano. Quítale el elemento del ser humano y la inteligencia artificial por sí misma no podría ser. Digo, salvo la creación misma de la inteligencia artificial, pero lo que me refiero es eso, que la inteligencia artificial no va a llegar en ningún punto a ser perfecta porque el ser humano fue quien la creó. No va a poder alcanzar ese estado de perfección que muchas personas luego llegan a ser, o muchas personas luego llegan a creer, a considerar que va a llegar de alguna manera a ser perfecto, a mejorar al ser humano. Y número dos, esto de la inteligencia artificial y sus aplicaciones es muy nuevo. Uno no sabe cuáles son las consecuencias negativas que a futuro, unos 5 o 10 años, pueda provocar a raíz de tratar de direccionar todas las tareas del ser humano a la inteligencia artificial. Y de alguna manera también el ser humano puede que se llegue a convertir en un inútil, en alguien total absolutamente dependiente de la inteligencia artificial. Eso es para reflexionar. Sí, claro. Realmente el ser humano puede que llegue a una especie de desquicio total, que pierda su propósito en la vida. Porque ya va a depender todas sus tareas, toda su cotidianidad va a depender de si la inteligencia artificial se lo hace o no lo hace. También otra cosa, nada garantiza que esa inteligencia artificial realmente vaya a velar por el bienestar del ser humano. No hay que olvidar, que la inteligencia artificial la hacen seres humanos que pueden tener sesgos ideológicos, políticos, éticos, morales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y ya nada más que agregar en ese sentido de la inteligencia artificial y su relación con el arte, por mi parte. Porque, por ejemplo, ahorita que tocas ese tema, también se me hace bien interesante cómo, o sea, hablando un poquito ya de la inteligencia artificial, es cómo realmente es codependiente del humano y viceversa, puede llegar a ser. Entonces, el punto también es como la única manera que la inteligencia artificial pudiera hacer arte real sería que tuviera una independencia total, la cual nunca va a tener. O sea, ¿por qué? Porque simplemente, como tú dices, está programada con ciertos parámetros por un humano para tener un fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una inteligencia artificial no te va a hacer el mismo arte que otra porque está programada por alguien diferente. Ahora, para mí no es arte por lo mismo, porque es un producto. Cuando algo ya se convierte en un producto, bueno, no cuando se convierte en un producto, más bien cuando se hace primordialmente para hacer un producto, deja de ser arte. Por eso mismo es muy difícil encontrar, aunque yo quiero ser cineasta, es muy difícil encontrar en el cine arte, por lo mismo, porque se hace con una concepción de vender solamente. Si tú ves Barbie, lo único que trata de hacer es vender un mensaje. Mira, si positivo o negativo, en otro podcast lo hablaremos,
pero para mí la técnica es pobre, la actuación es pobre, la música es pobre, el vestuario, todo el apartado en general es pobre. Hasta incluso podría ponerse como si fuera hecha por una inteligencia artificial, porque es totalmente aleatoria. La película, la trama de inicio a fin es aleatoria, le pasan las cosas porque tienen que pasar, porque el señor guionista lo dijo, y no tiene realmente un inicio, desarrollo y fin bien plasmado, como que pasan las cosas porque tienen que pasar. Y hay veces películas que son así, que tienen ese tipo de divague, pero con una expresión a emociones y a mensajes en ciertos puntos de la película. Esta no, esta está hecha como un producto para vender y por un mensaje. Lo único que quiere vender es un mensaje feminista. No vamos a tocar ahorita el tema, pero es lo que quiere vender. Y otra cosa son productos, que sería Barbie, que sería vístete de rosa, compra la casa house, ¿sabe qué? Y lo logró. Y lo logró. Y ese es el punto. Cuando ya para mí empieza a solamente vender, ya no es arte, porque no hay un artista real detrás. Hay muchas personas pensando cómo vender. Es como si hacemos un chocolate mañana. No vamos a pensar, es que tiene que evocar estas emociones cada vez que... No, lo que vamos a pensar, ¿qué vamos a venderle a la gente? ¿Qué mentiras les vamos a decir para que piensen que este es el mejor chocolate, que es diferente a los demás, que estamos vendiendo? Eso es la única finalidad, no es transmitir un mensaje, no es transmitir una emoción, no es transmitir una buena técnica, no es transmitir y evocar, como lo dijimos, buenas emociones o tal vez malas emociones, pero que vayan encaminadas a algo, digamos, al alma del artista. Y por eso mismo se me hace muy importante, ya para último, definir por qué no se tiene, para mi punto de vista, que separar al artista del arte. Y para empezar, si quieres puedo empezar y ya te doy la palabra porque hablé un montón. Solamente quiero decir esto: separar al artista del arte es como querer separar al asesino del asesinato. Como si de alguna manera repentina, inexistente, o sea de la nada, saliera este ser plasmado en el suelo sin vida. Alguien tuvo que premeditar ese acto que sucediera. Lo mismo ocurre en el arte. Alguien planeó e hizo una técnica y su funcionalidad para que eso plasmara y se convirtiera en arte, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo. Si tú dices, no hay que separar al artista del arte, si este güey era un, no sé, un pedófilo, era un asesino, pero mira su arte. No, tiene que ver con él. Si lo separas, entonces tú le estás dando la interpretación que tú quieres y que a ti se te antoja, y entonces ahí simplemente estás haciendo con su obra lo que tú quieres, y entonces ya no estás entendiendo su obra y estás malinterpretando un arte. Es como leer un libro y que te diga el autor, no, es que yo quise decir esto, no, para mí, a mí me evocó esta emoción, tú estás tonto. No, claro que no. El público sí tiene que ver en un punto con el arte, porque el punto del artista es transmitir y poder comunicar algo al público. Esa es la importancia del público, pero no tiene que ser al revés, que el público le diga al artista, no, es que para mí tu obra fue esto. Ah, muy bien, tienes toda la razón. Claro que no. El artista tiene su definición, por qué inició esa obra y por qué la terminó. El asesino es igual. O sea, me gustó esa comparación, porque suena algo muy choqueante, ¿no? Que te dijeran, no, es que hay que separar al asesino de este asesinato, son cosas diferentes. No, claro que no, lo predeterminó y lo hizo por alguna razón. Hay que ver cuáles son sus razones. Ya veremos, obviamente, si esto lo hace bueno o malo, ¿no? Por ejemplo, me refiero, si tú haces por cierta razón el arte, puedes transmitir algo, pero ya si tiene esa razón detrás, entonces cambia totalmente tu obra. Y mensajes que la gente podría haber creído positivos eran totalmente lo contrario, porque tú querías comunicar otra cosa. Que la hayas comunicado mal y la gente la haya malinterpretado, eso quiere decir que tal vez eres no tan buen artista, pero eso no significa que cambie el significado que tú le diste. Entonces, por eso yo creo que tienen que estar totalmente compaginados. Y esa estupidez, perdón la palabra, pero esa estupidez de estar separando al artista del arte, que porque son cosas diferentes y solamente para que no lo cancelen y la chingada, se me hace totalmente tonto. Como el güey de Pantera que me contabas, ¿no? Que de la nada sacaba en los conciertos de Poder Blanco y no sé qué. Pues entonces ya me da a entender que muchas de sus canciones, en un contexto muy subliminal, le están hablando del racismo. O tal vez no, tal vez él no las escribió ni siquiera,
Entonces hay que saber, yo para mi punto de vista, en qué puntos el verdadero artista está queriendo comunicar y qué está queriendo comunicar, que es lo más importante. Sí, yo no estudié tampoco este punto en particular, pero sí podría agregar algo. A lo mejor partiendo del último que dijiste, de ese ejemplo, sí, es claro. Y yo digo, esos videos los vi hace mucho tiempo, que en vivo Phil Anselmo levanta el brazo. O sea, esto no es una cuestión de cacería brujas progre, que todo hombre blanco ya por definición es racista. No, Phil Anselmo en varios conciertos yo recuerdo que levantaba su brazo derecho y decía White Power. Después salía a arrepentirse, decir que no, se estaba refiriendo a un vino blanco y poner unas excusas ridiculísimas, no eran verosímiles para nada. Entonces yo sí me empecé a cuestionar en ese momento, bueno, dejar de escuchar a Pantera o seguir escuchando a Pantera, porque puede que muchas otras canciones no hicieran referencias al racismo, pero puede que otras sí. Entonces en algún punto uno tiene que tomar esa decisión moral, ¿no? Decir, bueno, este artista no lo vuelvo a escuchar o incluso voy a hacer boicot. Yo no te compro ese mensaje, compadre, a pesar de que tengas muy buena voz, a pesar de que la banda haya trascendido en el mundo del metal, etcétera, etcétera. Y también tomando en cuenta que en ese boicot que se pudiera llegar a realizar a una banda, se está llevando entre las patas, probablemente, no lo sé, pero vamos a asumir que los demás integrantes no tienen estos sesgos racistas o estas ideologías racistas. Bueno, ya se lo está llevando entre las patas, porque a causa de la cara de Pantera, que era Phil Anselmo, bueno, creo que sigue siendo, porque hace poco, hasta donde yo sé, resurgió la banda, ¿no? Se volvieron a juntar. Sí, en ese sentido sí puedo considerar que, en ese caso en particular, sí, yo en ese sentido sí haría una indagación más a profundidad. Y si Phil Anselmo es un racista de mierda, dejar de escuchar Pantera y salir a hacer boicot. ¿Sabe que no escucha esta banda de mierda? Porque está transmitiendo esta supremacía blanca, biologicista, berreta de Hitler, el hombre ario, tenía casi que el fuego prometeico, las demás razas son impuras, etcétera, etcétera. Y para agregar un poquito más, a lo mejor no en el arte como tal, así como lo podemos encontrar en una canción o en una pintura, yo lo que sí me he dado cuenta y lo que yo sí trato de hacer, cuando yo leo filosofía que no es una filosofía con la que yo pueda comulgar, como puede ser el feminismo, que hay feministas existencialistas como Simone de Beauvoir, anarquistas como Max Stirner, Lenin, un bolchevique, un comunista, etcétera, etcétera. Yo trato sí de rescatar lo bueno, aprender lo bueno y separar lo malo. Trato de hacer eso. Esto no quiere decir que, por ejemplo, yo tomo un fragmento de una obra de Lenin. Por ejemplo, hay obras de Lenin que dice cosas que son ciertas, ¿no? La verdad es verdad independientemente de quién la exprese. Pero de ahí no se puede seguir que yo reinterprete y diga, no, Lenin lo que quiso decir, no, Lenin era un comunista, socialista e hizo un montón de atrocidades. Yo no podría salir a blanquear a Lenin porque en algún momento en una obra, por ejemplo en la de Mejor Menos pero Mejor, habla de lo importante que es la educación y la cultura para moldear una comunidad socialista. ¿Qué rescaté yo de eso? Bueno, a ver, si esas personas, los socialistas, la izquierda en general, han entendido que ese elemento cultural es fundamental para formar a la comunidad y ellos lo hacen y están convencidos, bueno, yo voy a tomar esa idea que en sí misma es buena para tratar de hacer algo y que la comunidad se vaya decantando más a un conservadurismo, a una derecha, a una verdadera oposición política. Pero de ahí no se sigue, no, y eso quiere decir que Lenin lo que quería era la paz mundial para todos y la democracia para cualquier partido, no. Entonces, ahí nada más quiero agregar ese matiz, que sí es verdad lo que dices, pero aún así yo rescataría que incluso de este tipo de cuestiones se puede separar lo bueno, aprenderlo, retener lo bueno, dicen, creo que es Santo Tomás de Aquino, retener lo bueno y rechazar lo malo. Eso me parece que es una actitud sabia, incluso frente a cualquier situación. Posturas en cualquier situación y posturas incluso que estén en las antípodas de lo que nosotros consideramos que es falaz, que es falso. Yo trato de estudiar de todo. Hay feministas, hay existencialistas. Judith Butler creo que está considerada como postestructuralista, pero son cuestiones que yo no comparto, me parecen una aberración. Me duele el estómago cuando yo lo es, pero trato de aprender. Sí. Nada más lo único que quería decir. Pues es que, por ejemplo, ahorita que lo dices, ya para cerrar, eso es bien importante porque, no sé, puede haber una película
¿has visto Belleza Americana? Sale bueno, el protagonista. Como a la mitad. Bueno, Kevin Spacey, creo, Kevin ¿no? Spacey, y resulta que es pedófilo y no sé qué. Y yo creo que en ese punto no es como, güey, quemen todas las copias de esa película y de todas sus películas. Más bien es, no, hay que retirar a este señor de Hollywood y refreírlo en la prisión para siempre. Porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Es de que vamos y, güey, pero es el trabajo, como acabas de decir, de mucha gente. Ni siquiera él es un intérprete más en esa obra. Entonces, pero ya ahí dependerá de qué punto es el artista. Porque para mí, por ejemplo, Dalí era un cerdo. Para mí Dalí, y de hecho, y eso sería tema de otro podcast, pero yo tengo bases y he leído muchos libros donde ese tipo era totalmente un fraude. Y más aparte, se valía mucho de decir que él era surrealista y no sé qué, para andar torturando mujeres, para andarlas golpeando, para andar violando gente, y decir que era parte de su ¿cómo se puede decir? Como de su spot, como no es su spot, como de su discurso, su interpretación, tiene otra palabra, pero que era parte de su ser, pues, como artista, que él no era malo, solamente que era la manera de poder llegar a su arte. O sea, yo es un enfermo. considero, exactamente, por eso yo considero que sí, cuando el arte, su finalidad es lo feo, lo horrible, lo nefasto por sí mismo, es decir, que no tenga otra finalidad salvo esa, que es lo que hace el arte posmoderno, o incluso lo que acabas de decir, que yo más o menos tenía una leve noción del dadaísmo. Yo, en lo particular, no lo considero arte, a pesar de que tenga buena técnica. Yo sigo rescatando esa finalidad que es trascendental, que sí, son clásicos, son incluso medievales, algunos que pertenecen ya a la iluminación, no, la ilustración, perdón, seguían manteniendo esa idea del trascendente, de que tenía ese fin. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más antes de concluir el podcast. Sí, pues solamente ya para terminar, me gustaría, pues bueno, no sé si vas a ese tema, ya nada más cierro con que para mí sería totalmente ya empezar a través de lo que dijimos, que nos comenten un poco ustedes qué piensan. También que para mí hay que empezar a separar qué es arte y qué no es arte. Se me hace lo más importante, porque a veces, es que mira este youtuber, que no sé qué. No digo que sea una porquería ser youtuber, ojo, sino lo que estoy diciendo es que hay que separar cuando hay contenido y cuando es arte. O sea, hay que saber que no porque edites un video ya eres artista. O sea, empecemos a ser más conscientes. Ya por último, pues creo que vamos a recomendar unas cuantas obras. No sé qué recopilaste, o si tienes algo que recomendar. Pues mira, yo lo que quiero es, como estamos un poco un poco en contra, nada más creo que lo único que estamos en contra es lo que es belleza del arte y esto. Yo creo que yo quiero recomendar una canción que explica muy, muy bien esto. Que ya le dije que les iba a dejar ahí en los comentarios, es de Solitario, se llama En Defensa del Arte, parte 1. Entonces yo dejo eso, y también me gustaría pues todo lo contrario, ¿por qué no dejar pues algo feliz, ¿no? Que sería tal vez ir a ver una obra como es el Atlas de las Nubes, que es una película también. Y cómo habla de esto, de la importancia, ¿no? De buscar al ser, de buscar en ciertos... Esa película me gusta porque usa todos los elementos de diferentes géneros, entonces como ver muchas películas en una. Es comedia, es thriller, es ficción, y pues prácticamente también habla del Atlas de las Nubes, que es esta canción que transmite a través del tiempo una emoción de un artista que queda ahí plasmada para siempre, y que de cierta manera ese artista por ciertas circunstancias es censurado y olvidado, ¿no? Entonces yo sí lo dejaría. No sé que tengas algo más, decir una conclusión. Pues antes de agregar la conclusión, mira, yo también me hiciste acordar que me pasó algo muy curioso hace como 3 semanas. Me encontré unas películas en DVD tiradas. Entonces esas películas se los quiero recomendar. No son las mejores películas del mundo, pero son de esas películas que yo veo, son ochenteras. Una es la de, sí, me parece Rocky 4, no sé si ya es de los 90s. Tienen elementos que hoy día son despreciados, como el esfuerzo, sé fuerte, sé virtuoso, elévate, perfeccionate,
hay adversidades, sin embargo hay que afrontarlas, no son debilucho y un pueril. En Rocky 4 podemos entender, y a pesar de que son películas, sí, a lo mejor, a diferencia de las obras de arte de recomendación que dio las mías son muy corrientes, pero tienen elementos fundamentales que son necesarios rescatarlos hoy día. Valentía, trascendencia, ahí está el elemento de la familia con Rocky, su inspiración, agregando un poquito aquí a lo que considero que es la belleza, que es el resplandecer de aquello que es bueno. Por ejemplo, si Rocky no hubiera tenido esa inspiración de su coach, de su familia, de sus amigos, probablemente hubiera perdido contra Draco, ¿no? El ruso comunista. Es importantísimo la belleza a mi punto de vista porque de alguna manera sirve de inspiración al ser humano para que éste no pierda la esperanza y de alguna manera no caiga en esa depresión o incluso desesperación, que pierda el rumbo de para dónde van las cosas, que pierda la finalidad. La otra película es El Duro, se llama, pero lo mismo, o sea, es una persona que se dedica como a esto de sacaborrachos, ¿no? Esa seguridad sacaborrachos, pero es el mejor del mundo, ¿no? Pero en el desarrollo, el cabrón se vomita en los corporativistas, como hay un corporativista que básicamente tiene de lacayos a todos, no los deja comerciales, aparte de que el Estado le roba impuestos. Bueno, este corporativista, vaya, como tengo mucho dinero, soborno, compro la policía. Bueno, esta persona a pie que lo único que tenía era su arte marcial, le vale 5 kilómetros de corneta. Sí, sacrifica muchas cosas, incluso hay un amigo de él que pierde la vida en este transcurrir. No le importa, él va a hacer lo correcto. Yeah. Y eso inspira, o sea, ¿verdad? Son películas muy simples, pero a mí me inspira a seguir adelante. Entonces, no sé si quieras, concluyo yo, concluyes tú. Bueno, pues, voy yo primero, tú después. Bueno, ya nada más para agregar, creo que también hay veces que puedes ser comercial y ser arte, como en este caso lo que decías de Rocky, o si ves Jurassic Park, la 1, o sea, son películas que prácticamente son muy, muy comerciales, pero también tienen arte porque tratan de plasmar algo y sobre todo banda sonora, traen un mensaje. Me acuerdo que la de Jurassic Park comienza como el tipo odia a los niños y al final da una reflexión, ¿no? De que, pues tal vez era una frustración que yo tenía dentro, le sale este modo paternal de proteger a los niños, etcétera, etcétera. Entonces creo que son valores, como tú dices, que ya se están perdiendo, y más porque los héroes de ahorita son unos peleles que obtienen el poder de la nada. Es como, es que me lo merezco por ser de tal género y por ser de tal etnia racial o qué sé yo. O porque, simplemente porque soy. Y es como de, pues no, o sea, lo chido de los héroes era eso, ¿no? Que se tenían que esforzar, que te invitaban a que no solamente, no sé, me agarré un chicle y ya con eso tengo todos los poderes del mundo y nadie me... No, o por ser un berrinchudo, porque los héroes de ahorita, sobre todo en las películas que he visto modernas, los héroes son berrinchudos. Y es como que llega el papá diciéndole los valores y no, tú eres un dinosaurio. Es como de, ¿qué está pasando? O sea, por eso yo no veo, o sea, yo no he visto cine moderno, o no veo cine moderno, precisamente porque hay personas como Ezra que sí ve, o sigo algunos canales que hacen, ¿cómo se dice? Críticas, reviews de este cine. Yo digo, no me estoy perdiendo de mucho. No. Y no tiene que ver con esas películas que les digo son noventeras, ochenteras. A lo mejor puede uno encontrar actuaciones medio ahí que a lo mejor causen risa cuando no era su propósito causar risa, pero el mensaje está ahí. Sí, pues concluye yo ya. Pues mira, ya para concluir yo, primero quiero citar un ejemplo más o menos de lo del dadaísmo y de ahí voy a conectar a por cuál es la importancia y por qué tiene esa importancia de transmitir lo bello el arte. Y esto lo rescata un libro que me gusta mucho que se llama La Neoinquisición, de Axel Kaiser. Este libro se lo recomiendo, es un libro muy completo. En este libro encontramos una entrevista que se le hace a un artista francés de apellido Duchamp. Y se le pregunta, ¿no? ¿Qué opina usted del arte, ¿no? O cuál es su propósito con el arte. O si usted tiene una intención, ¿no? De destruir el arte. Y él contesta, así es, deliberadamente, quiero deshacerme de él, porque existe una especie de adoración innecesaria del arte y bueno. Esta es una posición difícil, porque he estado dentro de él todo el tiempo, pero de todos modos quiero deshacerme de él, y no puedo explicar todo lo que hago. La gente hace cosas y no sabe por qué las está haciendo. O
O sea, este tonto es como, bueno, la gente es tarada, se tira de un puente, bueno, ahí yo voy también, ¿no? Entonces, como yo entiendo que toda esta subversión, que si tiene sus orígenes revolucionarios, socialistas, progresistas, etcétera, 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 que nos quieren hacer creer que no existen cosas como lo bueno, como lo bello, como lo verdadero, que yo considero que son cosas que se deben rescatar. Valores como, por ejemplo, lo que dijimos hace rato, lo de la familia, la libertad con responsabilidad. Porque luego muchas veces los izquierdistas vienen con esto de que la libertad no existe, no somos libres, estamos determinados nada más. Y ahí sería tema para otro podcast. Pero en sí estos revolucionarios se han metido en un montón de instituciones. Se han metido en el arte, se han metido en la política, se han metido en el cine, se han metido hasta en las iglesias, se han metido en todas partes. Entonces, como todo buen contrarrevolucionario que soy, yo voy a rechazar esto, venga de donde venga. Si esta manifestación se da en el arte, queriendo subvertir el arte mismo, ya dejando a un lado el debate si debe de transmitir bello o algo feo o cualquier cosa, es que ellos quieren licuar el arte mismo, ni siquiera técnica, ni siquiera un sentimiento, ni siquiera nada, quiero licuarlo todo. Y bueno, hay textos que te hablan de esto, ¿no? Autores de la modernidad líquida, que también sería tema para otro podcast. Entonces, yo sigo considerando que el arte como tal tiene ese rol o ese fin, que es transmitir aquello que nos sirve de inspiración, que yo entiendo como aquello que es bello, que resplandece lo bueno, o que lo bueno es, o que lo bello más bien es lo que resplandece de aquello que es bueno. Y si el artista tiene ese rol y forma parte de la comunidad, a mí me gustaría que si los artistas tuvieran como finalidad esto, que va a mover a la gente, que esto sea para la mayor cantidad de espectadores posibles, y de alguna manera que ellos también sirvan como educadores, como formadores de la sociedad. Aquí, bueno, si se han dado cuenta a lo largo del podcast, realmente R y yo hemos tenido discrepancias, pero creo que hemos tenido también puntos de conexión muy importantes, en el sentido en el que el arte no puede ser cualquier cosa y que debe de incluso en esa catarsis o en ese mostrar lo feo, invitar a fin de cuentas al espectador que está pasando por esta catarsis, por este malestar, por esta reflexión, a final de cuentas elevarse y salir de ese malestar, salir de aquello que lo está torturando por dentro, para elevarse, para buscar ese bienestar, aquello bello que le llama, digamos, que resplandece y que le invita a contemplar. Simplemente dejo eso como a modo de reflexión y conclusión. Ya, pues yo ya hablando de eso, ya para despedirnos, no me tardo ni 2 minutos, yo creo que la reflexión es, para mí es importante que el arte sea apreciado de una manera más consciente, y también me gustaría invitarlos a en los comentarios ver qué es lo que nos pueden ustedes decir sobre su definición de arte. Y también por último yo quiero decir que para mí lo único que discrepamos hoy fue que para mí el arte no tiene que ser bello por una razón simple, que yo por ejemplo a veces me puedo sentir muy enojado y escucho una canción, no sé, de Nirvana, que la vida pesta y etcétera, etcétera, y tal vez en ese momento me siento así, me gusta escucharla, pero también yo creo que tiene que llevar esta conciencia en que me apoya en ese momento a sentirme así y a darme esa validación de que no estoy mal, no estoy solamente enfermo y estoy solo, por así decirlo, que como humanidad nos acompañamos en toda emoción, pero también tener esa conciencia, como dice Luis, de mañana saber que es una canción, o sea, saber que es una obra y ya, no de que no, tiene razón, hermana, la vida como es, maldita. O sea, hay que llegar a esa conciencia total de saber separar las cosas, saber separar la realidad de la ficción. Y el arte es mucho de plasmar la realidad mediante una emoción en ese instante. Por ejemplo, si todo el tiempo un artista se siente que la vida pesta y nomás se confirma todo el tiempo que una vida pesta y que no sé qué, entonces ese artista es un mal artista, no está evolucionando. Está bien sentirte mal hoy y decir maldita vida, pero si mañana dices, ok, aprendí de esta renegadera que fui muy niño o que fui muy inmaduro, o que ok, la vida no siempre va a ser de rosas, pero para eso está la vida, para darte lecciones, no solamente rosas, ¿no?
Entonces es ahí cuando un artista madura, cuando puede interpretar su propia obra y autocriticarse y no quedarse en esa misma retórica. Y eso pasa con un montón de artistas que se quedan en el papel, o sea, de la víctima, o que también te venden mucho que no, es que para ser artista tienes que sufrir o haber sufrido. No es así, no es así, simplemente es evocar. Las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero llevarlas a una positividad. Así como a veces el sentirte mal te lleva a llorar, y el poder llorar en ese momento y sacarlo y decir, no manches, o sea, qué feo me fue en este último amor, y escuchas una obra de, no sé, de José José, y lloras con él y te emborrachas o lo que sea, o tal vez no metamos el alcohol, pero lloras con él, pero ya mañana sabes que puedes salir de ahí, que no es cierto, o lo que dice la canción, que te vas a morir sin ella, y tú fuiste mi vida, y mi vida empieza y acaba contigo, ¿no? O sea, son como acciones en las que te sientes en el momento, pero hay que saber madurar y separar esa parte. Ya, pues yo me estaría despidiendo. Nos estamos viendo en el próximo podcast aquí con mi amigo el Luis.